a cada una. Madeline, Stephanie, Ingrid, Joana, ¿cómo está Ingrid? Gusto saludarle. Kimberly Damaris, Evelyn, Hilda Carolina, Priscila Mazariegos. ¿Qué tal, Carlos Pérez? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciada, sí se escucha bien. Gusto saludarle. Buenas tardes, Ana Rebeca. ¿Se escuchará, Ana Rebeca? Buenas tardes, licenciada. Sí se escucha bien. Bueno. Ya nos van a pasar los listados, Ana Rebeca, porque dice que tenemos un usuario. Ya usted me ayuda con eso porque... Pero todavía no nos han dado los usuarios ni las contraseñas. Con mucho gusto, licenciada, me avisa. Gracias. Hola Ingrid, Joana, Guzmán, Madeline, Hilda, Priscila, Fabiola. Espero que ya estén estudiando. Ya tengo los exámenes listos. Tanto, Entonces, Páselo, licenciado, recuérdense para analizar. Les dije que no los voy a examinar de algo que ustedes no hubieran visto. Entonces, vamos a tener en los exámenes 3 series, preguntas directas, preguntas múltiples, y me van a desarrollar un tema, por favor, lleven sus leyes. Cuando se refiere a leyes, son los convenios y acuerdos, ¿verdad, licenciada? Claro. Si quieren pueden imprimirlos, si quieren pueden comprarlas, ahí como Dios les ayude. Digital no pueden llevarlo porque, pues no, ¿verdad? En mis tiempos uno imprimía y todos fotocopiábamos. Vamos a ver cuántos vamos, ya vamos 124 conectados. Hola Yesenia, Marisa. ¿Cómo le va? Muchas buenas tardes. Hola Fabiola Lorenzana, buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto saludarla, Yesenia. Igualmente. Hola Fabiola. Igualmente. Melanie Nicole. Está bien, Melanie, no importa. La compañera no está asignada, Ana Rebeca. Entendido, licenciada. Ya la llamé y no está asignada. Hola, Sherlyn. Muy bien, excelente, Sherlyn. Vamos a ver, son las 4:05. Vamos a empezar la clase y vamos a establecer qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces establecemos que es un documento para la libertad, la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares, dice. Con la declaración, con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordemos que fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen la protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. Nos recordamos de ello, ¿verdad? Eso ya lo había hablado. Entonces, a mí me gustaría que alguien de ustedes me ampliara qué entiende por la Declaración de los Derechos Humanos. A ver, Edwin Rolando Sosa. Buenas tardes, licenciada. Pues el tema de los derechos humanos a través de... Declaración Universal de los Derechos Humanos. Correcto. Si me deja articular mi respuesta, licenciada, con mucho gusto le contesto. Muy bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, como bien lo dice su nombre, es una declaración en la cual varios países se reunieron. Posterior
a la finalización de la Segunda Guerra Mundial para velar por el respeto de cada uno de los habitantes de los países del mundo, con un respeto mutuo de igualdad, de paz, de seguridad, de convivencia, en los cuales cada país o cada estado se asegure que sus ciudadanos estén en las mejores condiciones, que se les preste salud, educación, acceso a la cultura, al desarrollo integral y al respeto de la familia como fuente principal de una sociedad. Muy bien. Muy bien, excelente. A ver, William Rodolfo Zuleta Orego. Mande, Corre. licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Dígame. A ver, ¿qué entendemos por tratados internacionales en materia de derechos humanos? Eso también ya lo habíamos platicado. Para mí son como convenios o fundamentos para que se llegue a un mutuo acuerdo con ambos países Así para es. la realización de los derechos humanos, ¿va? Para establecer un mutuo acuerdo entre países establecidos, así como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Como hablaba Bueno, el compañero. así es, muy bien, William. Entonces, vamos a establecer que de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, lo que usted decía, ¿verdad? Y regido por el derecho internacional a través de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Esos son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, a ver, Yesenia, habíamos hablado ya del Pacto Internacional de Derechos Humanos. Un montón ya. Licenciada, no le escuché nada, es que se entrecortó. Corta. Sí. Sí, Sí, Ligda, te corta la llamada. No La sé si. explicación que dio de tratados no se oyó, Linda. está, pero Perdón. bien, hoy está bien nublado. Y encima la señal no es muy buena que digamos, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir las disculpas debidas. A ver. De los derechos humanos, ya se los dije, ya hablamos de qué son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Denme un segundo. Sí, entonces, y ahorita estamos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ya de eso ya habíamos hablado también. Entonces, solo voy a bajarle volumen a mi teléfono, así nadie. Imagínense, yo los regaño a ustedes y yo haciendo lo mismo, ¿no? Darle el volumen. La gente molesta mucho. Ahí estamos. Bueno, entonces, a ver, ¿con quién iba? Con Yesenia Mar. ¿Qué entiende usted por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? José López. Edwin Rolando, ¿me escuchan? Sí, licenciada, sí le escuchamos.
Ah, bueno, entonces vaya poniéndomele un puntito menos a las personas que no contesten, por favor, Ana Rebeca. Licenciada, Gracias. Punto menos, ni modo. ¿Qué le hacemos? Abner, buenas tardes. No sé si estaré bien. Dice que establecen normas básicas que han servido de inspiración a más de 50 convenciones, declaraciones, conjuntos de reglas y principios de derechos humanos de las Naciones Unidas. muy bien, excelente. Entonces, vamos a establecer que es un tratado multilateral general. Reconoce políticos. Establece mecanismos para su protección. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2200 el 16 de diciembre de 1966. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense que el Pacto Internacional, entonces, ¿qué es? Es un tratado multilateral, ¿verdad? ¿Y qué reconoce? ¿Qué reconoce? A ver, Luz Jiménez, ¿Sí, licenciada? ¿qué reconoce? Pues El Pacto según lo que Internacional le... de los Derechos. principios y sobre los derechos humanos. Miren, pues la misma palabra lo reconoce derechos civiles y políticos. Oye, por favor, pongamos atención. Ya se los había dicho, se los leí. Entonces pongamos atención. Andrea Espada. Sí, licenciada. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Entonces, ¿qué entendemos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Lo acabo de decir. De derechos civiles y políticos. Sí. Pues es uno de los tratados fundamentales en el sistema internacional de los derechos Fue humanos. Lorenzo López. Henry Josué, ¿puede Buenas tardes, contestarme, por licenciada. favor? Reconoce una amplia gama de derechos civiles y políticos que son esenciales para la dignidad humana y el desarrollo individual. Bueno. Melanie Nicole, muchas gracias, Henry. Se lo agradezco. Melanie Nicole, a ver. Buenas tardes, licenciada. Es un tratado multilateral, perdón, que como decía Henry, reconoce derechos civiles y políticos. Eso es. Muchas gracias, Melanie. Se los estoy diciendo a ustedes y no puede ser posible que no pongan atención. O sea, solo con que pusiéramos un poquito de atención, entonces encontramos la respuesta. Y eso ya lo habíamos visto con anterioridad, fíjense. Entre lo que hablamos, yo doy conceptos y lo apunten, vayan apuntando, vayan apuntando. Entonces, no sé. Bueno, vamos. A ver, vamos a ver. Dice que la Carta Internacional de los Derechos Humanos ocupa un lugar central en las actividades de las Naciones Unidas para proteger y promover derechos humanos y las libertades fundamentales. La Carta consiste en 3 instrumentos. Sí, estos instrumentos ya los habíamos analizado con anterioridad. Vamos a ver quién se quiere unir aquí. ¿Serían, licenciada, la libertad, la justicia y la paz? Hoy solo quiero, es que pero vamos a ver. Alguien quiere unirse a la llamada. Vamos a ver. Dice que alguien quiere unirse.
han admitido los que querían unirse a la llamada. Bueno, sigamos pues. Espero estén leyendo el documento que les di. Entonces establecemos, a ver, ¿quién me había dado la respuesta? No sé si estoy bien, licenciada. Yo le dije que si era la libertad, la justicia y la paz. Bueno, dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, vamos a ver, la Carta Internacional de los Derechos Humanos ocupa un lugar central en las actividades de las Naciones Unidas para proteger y promover los derechos humanos. Actividades fundamentales. La Carta consiste en 3 instrumentos que son, número 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Número 1. Número 2, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y número 3, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Culturales. Esos 3. A ver, entonces voy a preguntarles. Henry Josué, que es el que me pone atención. Y el que esté poniendo atención, que me levante la mano y me les pone un puntito ahí, por favor. Bueno, entonces vamos, Henry Josué. Entonces, dice que la Carta Internacional de los Derechos Humanos ocupa un lugar central en los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Carta consiste en 3 instrumentos. ¿Cuáles son esos 3 instrumentos? O por lo menos dígame uno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien. Eso es. Cristal Michelle. Vamos a ver, ¿quiénes abrieron? ¿Quiénes levantaron la mano? No la bajen, por favor. Ustedes tienen un punto más. Que ya saben que yo sí premio a las personas que participan. Primero va Cristal, después Melissa y después Josué Eduardo Castillo, Vivian y Wendy García. Bueno, vamos en orden, no bajen la mano. Cuando vayan hablando ya van bajando la mano. Cristal Michelle. A ver, dígame uno de esas 3 libertades fundamentales. La Carta dice que esta Carta Internacional consiste en 3 instrumentos. Dígame uno. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Ajá. Esta fue proclamada en Asamblea General por las Naciones Unidas en 1948. A ver, Cristal Michelle. Ya usted. Ajá. Ah, sí, bajo la manita. Pónganmele un puntito ahí. Melissa Chaikov. Buenas tardes, licenciada. A ver, dígame otro más. Otro de los instrumentos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muy bien, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Excelente. Puede bajar su manita. José Eduardo Castillo. Buenas tardes. Sí. Bueno, el último instrumento sería... Otro instrumento más. No me diga repetidos. Dígame uno más que sus compañeras no hayan dicho. Ok, sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sí, muy bien. Vamos. Valerie Carrillo. Entonces, aquí vamos. estoy, licenciada, se ve que voy caminando. Muy bien. Entonces, Valerie, ¿qué entiende usted por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entiendo que la Declaración de los Derechos Humanos es un
instrumento que cubre a ambas partes en virtud de que sus derechos sean cumplidos. Ay. Le dije, es que voy corriendo aquí bajo la lluvia porque salí del trabajo. No te da pena, bájame la manita y cúbrase ahí. Sí, yo entiendo, no sé si le entiendo. Bueno, va. ¿Qué entiende entonces por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Vivian Marilú Pérez. Perdón, Linda, se activó el micrófono. Muy bien. Contésteme. Yo lo- ¿Qué entiende por la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Ya lo dije. ¿Quién contestó a él o yo? Perdón, Linda. Ahorita termina William y después Vivian. Sí, como estaba entendiendo aquí en el folleto que usted nos mandó, que es un plan de acción que globaliza muchas cosas y es así como es un ente primordial, va una declaración universal que establece muchas situaciones. Y también tenía mi pregunta, levanté la mano por una pregunta, así como también en el folleto, mi pregunta es, así como los tres instrumentos. Lo que yo les estoy diciendo. Ahorita, miren, pues solo váyanse enfocando en lo que yo les esté diciendo. No me pregunten nada. Perdón, Liga. Ustedes váyanse enfocando y vayan analizando, vayan viendo, para que después no me digan, eso no venía en el examen. Bueno, vamos. Vivian Marilú. También me pregunta, ¿verdad, Liga? No. Gracias, William Rodolfo. Bájeme su manita y apágueme su micrófono. Vamos. ¿Qué entiende por Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Permiten solo ordenar mis ideas. Pues son los que se comprometen al derecho, bueno, en sí son civiles y políticos, que, permítanme. Son desarrolladas para las libertades Bueno, Vivian, necesito que me ponga atención porque fíjense ustedes que ya lo vimos una vez, estamos tratando de reforzarlo ahorita, entonces pongan, porque lo acabamos de decir, William Rodolfo Zulet, su punto ahí porque es participativo. Mándele. Su micrófono, William, no lo tiene activado. Mande. Ayúdale aquí a la compañera. ¿Qué entendió usted que es un pacto internacional y políticos? Civiles y políticos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya, tal vez le ayudo yo. Es un tratado multilateral que genera y reconoce derechos económicos y sociales. Entre esos está la libertad. Muy bien. Bueno, sigamos. Wendy García, bájeme su manita, ya habló, ¿verdad? Sí. Fabiola Lorenzana. Dígame, Eli. Repetir. La Carta Internacional de los Derechos Humanos consiste en 3 instrumentos. ¿Cuáles son esos 3 instrumentos? Son, permítame, de lo que yo investigué y lo que estudié, licenciada, son los que incluyen la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se encuentra el protocolo facultativo
en primer y segundo protocolo, ¿verdad? Y el tercero es el Pacto Internacional Económico, Social y Cultural. Muy bien, usted me está poniendo atención. Vamos ahora con Jocelyn Kier. Vamos. A ver, Jocelyn. Sí. ¿Qué entiende por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Que son normas que tienen que se imponen y que el Estado debe de cumplir y que son establecen los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, Jocelyn, Fabiola. Fabiola Lorenzana ya habló, Jocelyn también. ¿Quién levantó su mano? Yo la había levantado, pero ya participé, licenciado. A usted, mañana si no me contesta va a ver. Bien. Miren ustedes, fíjense que en el grupo siempre hay alguien que uno identifica más. Don Edwin lo tengo identificado. Don William Rodolfo Zuleta también lo tengo identificado. Así que mañana espero buenos excesos porque si no van a ver. A ver, Mayra Vega. Mayra Vega. Buenas tardes, licenciada. Eso prometemos, licenciada. Estando, entonces quiere decir que sí me están poniendo atención. A ver, Mayra Vega, ¿qué entendemos entonces? Vamos a ver. Por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son aquellos tratados que suscribe el país, que suscriben los países y que tienen que respetarse, porque si no se respetan, entonces son sancionados los países. Tal es el caso de Guatemala, que nuestra ley suprema es la Constitución Política de la República. Sin embargo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen que respetarse. Licenciada. Perdimos. Recordemos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son acuerdos. Licenciada, disculpe, no me escuchó. Un poco, dejémoslo hasta ahí, por favor. Entonces, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en 1969, es un acuerdo internacional. Miren, pues acuérdense de eso, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el internacional. A través de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea por la definición de derechos humanos, y lo hemos hablado varias veces ustedes, de verdad. Bueno, sigamos. Entonces dice, miren pues, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un pacto entre 157 comprometidos voluntariamente a aplicar sus normas y disposiciones, el cumplimiento de los estados partes de las obligaciones que les impone el pacto y el grado de efectividad de los derechos y obligaciones en cuestión son vigilados. Dice, oigan, ¿por quién son vigilados? Son vigilados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Este comité realiza su labor basándose en muchas fuentes de información, entre ellas informes presentados por los estados partes e información suministrada por organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como organizaciones internacionales de trabajo, organizaciones de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Alimentación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y otras. Entonces recordemos que ese es un pacto. ¿Sí? Vamos. ¿Dónde está? Levanten, ¿quién quiere contestar ahorita? Levante su manita. Recuérdense que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué impone qué impone? Dice, las obligaciones que impone este pacto y el grado de efectividad, todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Grábense esas palabras. Entonces, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A ver, alguno que sepa el apartheid. ¿Alguien sabe qué es el apartheid? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es un apartheid? Licenciada, buenas tardes. Creo que es una ley que existió en África, en el apartheid. Sí, licenciada, A también ver, me acuerdo Rodolfo. que la parte de la segregación racial que tenían también en el tiempo de Estados Unidos, de que hacían una diferencia por raza, tenían como distintos baños, todo era separado en cuestión de que si uno era de color o era blanco, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. ¿Quién más Pero era levantó su manita? Era Inglaterra, licenciada, no era Estados Unidos. Inglaterra. En África, pues en África, por ejemplo, todavía se da el racismo, ustedes, todavía existe el apartheid, pero, y que todavía en nuestro, y no solo eso, sino se da en nuestra cultura actual. Fíjense ustedes que yo escucho a veces y dicen, ay no, con todo respeto a nuestras culturas, dicen, es que los negros sudan más, dice, huelen mal. Entonces, por eso yo no me junto con ellos. Ese es un apartheid. Fíjense ustedes que ha sido ya se ha prohibido los apartheid. Y aquí en Guatemala somos racistas hasta donde ya no ustedes. Qué triste que para este país no aplica, pero sin embargo lo hacemos hasta con son, sí, dígame, Ruth Lima. Buenas tardes, licenciada. Lo que hay que recalcar con esta clase de violaciones es que también es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Tipificado por el derecho internacional penal. Ajá, exacto. La discriminación, ¿verdad? El apartheid, recordemos que, por ejemplo, en el África, Casa Blanca, entonces centros comerciales, y en Estados Unidos, pues también el apartheid fue muy utilizado. De hecho, yo miraba una película, fíjense ustedes, donde llega un músico famoso y que era el que iba a estar amenizando esa reunión de blanco. Entonces, él entra y pide comida y le dicen que él no podía comer en ese lugar. Le dice, pero ¿por qué no? Entonces le dicen, es que este lugar es un lugar para blancos. Entonces él dice, pero si es a mí a quien vienen a ver. Sí, pero existe el apartheid, ¿vean? Entonces,
ustedes, yo creo que somos una cultura racista, entonces todo eso debe de evitarse y efectivamente es un delito de lesa humanidad. Entonces, dice que a ver, ¿quién es humanita? Dominga Gray, dígame. Sí, que el apartheid fue un sistema de segregación racial impuesta en África durante la gran parte del siglo XX. Dice que este sistema otorgó privilegios a la minoría blanca y restringió los derechos y las libertades de la mayoría de color, ¿verdad? Y de otros grupos étnicos, ¿verdad? Entonces, pues quizás se esté dando, pero ya en menor cantidad o menor parte se podría decir, ¿verdad? Porque si antes eso era muy, muy fuerte. Claro. Entonces, miren, pues dice que, ¿se acuerdan que leímos de la proclama de Teherán? O Teherán, muchos le dicen Teherán, otros Teherán, pero esa proclama se dio y busca que este delito sea de lesa humanidad, fíjense ustedes, porque esta proclama parece asignarse mayor importancia a la lucha contra el apartheid sufrido en África, al que se califica como crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿dónde encontramos esta proclamación? En la proclama de Teherán, ¿verdad? O Teherán, como le dicen muchos. Entonces, siempre recordemos que esta proclama, ¿qué busca? Eliminar el apartheid, ¿verdad? Y realmente eso lo vemos en muchas películas antiguas, en donde en África ser de piel oscura era no ser humano, ¿verdad? O ser objeto de racismo. Miren, a mí esas películas ni me gustan, me da mucha impotencia. Yo veía una película en donde sexualmente abusaban de las niñas y las veían como animales, pues, o sea, sin derechos, sin nada. Y el hecho de ser blanco le daba toda la potestad para abusar de estas niñas o niños, porque recuérdense que el abuso infantil viene desde hace mucho tiempo atrás, yo creo que siempre ha existido. Entonces, yo creo que nosotros, miren ustedes, no hagamos nuestro propio apartheid, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros a veces apartheid privado, en donde no aquel no entra porque es que es muy indígena, muy indio, dicen algunos, ¿verdad? Que ya sabemos que decir indio es un delito. Entonces, es muy indígena. Entonces, yo creo que debemos de ser incluyentes con nuestros hermanos humanos. Por esto nacen los derechos humanos, fíjense ustedes. Y la proclama de Teherán busca esto, que se termine ya con el apartheid. Entonces dice que la proclama de Teherán, en esta proclama parece asignarse mayor importancia a la lucha contra el apartheid, al que se califica como un delito de lesa humanidad, ¿verdad? ¿Quién fue el que me dijo que era un delito de humanidad? Fui yo. ¿Quién me lo dijo? Ruth Lima. Muy bien. Quiere decir que usted sí leyó el documento. La felicito. Gracias. Bueno, sigamos pues. Dice que, ¿se acuerdan que hablamos de que la corriente histórica explica los derechos humanos y que aparecen por generaciones? ¿Sí? Entonces, ¿en qué generación
aparecen los derechos individuales y políticos. Eso ya lo habíamos visto y lo vimos un montón de días. A ver, Astrid Patricia Barrientos. Hola, licenciada, buenas tardes. Está clasificado en los de primera generación. Muy bien, excelente. Melissa Chaikov, dígame. Igualmente, licenciada, se encuentra en la primera generación. Se lo iba a comentar. ¿Están seguros que los de primera generación? A ver, Sí, alguien que licenciada. discrepe que esté en la primera generación. Sí, licenciado, es de la primera generación. Muy bien, Dominga Rey. Sí, Muy de hecho, bien. aquí lo tengo. Dice que la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, establece claramente los derechos civiles y políticos. Entonces, de la primera generación, licenciada. Bueno, entonces estamos en derechos de la primera generación, ¿verdad? Muy bien, en donde aparecen los derechos individuales y políticos, ¿verdad? Excelente. Vamos. Dice que los derechos humanos, recuerdan que ya habíamos establecido que eran derechos humanos, ya habíamos analizado que eran derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Dice que es un conjunto de facultades que integran la dignidad humana, que se positivizan en las normas jurídicas de carácter nacional e internacional, ¿sí? De su cumplimiento, ¿quién es garante? A ver. El Estado. Los estados. ¿El Estado? Los estados, muy bien. Y por su violación e inobservancia tiene responsabilidad internacional. Acuérdense que no haya cumplimiento con ello, también hay responsabilidad internacional, ¿verdad? Entonces, a ver, Astrid, Patricia, Barrientos, ¿qué son derechos humanos? Son los derechos que todos tenemos inherentes desde antes de nacer, desde la concepción. Establezcamos, es un derecho, pero es un conjunto de facultades, ¿verdad ustedes? Porque son facultades que nosotros tenemos. Entonces, conjunto de facultades que integran la dignidad humana. ¿En qué se positivizan? A ver, ¿cómo se positivizan los derechos humanos? Francisco Chajón Bor. Encienda su micrófono. Mario Francisco, su micrófono está apagado, entonces sí lo vemos, pero no lo escuchamos. Disculpe, licenciada, que respetándolo, haciendo que se cumplan, va. Dale ya, si las autoridades hacen cumplir nuestros derechos, todo lo que son inherentes, la salud, la educación, así como se cumplen. No dije cómo se cumplen, cómo se positivizan. Como les digo, se posibilitan de esa manera que... No, se posibilitan, no. Yo no dije posibilitan. Positivizan. Positivizan. Oiga, la pregunta, disculpe. ¿Cómo se positivizan? Se materializan. Por medio de las leyes, ya, que si hay leyes que lo hacen valer, todo. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se positivizan? Usted dijo leyes, en las normas, ¿verdad? En las normas jurídicas de carácter nacional o internacional. Ahí se positivizan en la norma jurídica. ¿Cómo se positiviza una ley? En la norma jurídica. Entonces, ¿cómo?
Evelyn Arminda. También licenciada. Licenciada, buena Evelyn, tarde. sí, Un buenas gusto tardes. saludar. Estaba escuchando, ¿verdad?, que cómo se positivizan. Pues primero va a ser en el contexto histórico en que se está normando una ley. Y en este caso, la Declaración de Derechos Universales se dio por la misma violación y el estado, ¿verdad?, en el que estaban encontrándose diferentes personas en un hecho y un momento histórico que marcó un precedente para poder aclarar cuál es la normativa jurídica que las personas a nivel internacional tendrían que comportarse independientemente de la raza, religión, credo, ¿verdad? El color de la piel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se está posibilizando. Entonces, viene desde el contexto histórico y la normativa jurídica que va a establecer por medio de tratados, convenios, ¿verdad? Que los mismos estados van a estar ratificando, aprobando y firmando, y se hacen ellos responsables del cumplimiento de estos mismos, para que como sociedad tengamos realmente un estado de derecho y una relación armoniosa entre los habitantes, ¿verdad? Independientemente de donde nos encontremos. Muy bien, excelente, Evelyn. A ver, Henry Josué. Yo lo entiendo así, es que se transforman en normas jurídicas y que son vinculantes para los estados. Ahí está. Entonces, miren ustedes, entonces, un conjunto de facultades que integran la dignidad humana, que se positivizan en la norma jurídica, ¿sí?, de carácter nacional o internacional. De su cumplimiento es garante el Estado, y por su violación o inobservancia tiene responsabilidad internacional, recordemos, ¿verdad? Bueno, a ver, ahorita síganme levantando manitas. Ruth Lima, a ver, Ruth Lima. Dígame, licenciada. Muy bien. A ver, dice, ¿qué es para usted la corriente justnaturalista? Eso lo vimos desde el primer día y lo hemos venido viendo casi todos los días. Permítame, solo voy a ver. Vamos a ver a María José acabar. ¿Tarde, licenciada? Buenas tardes. Lo que habíamos aprendido es que significa que son derechos humanos, son los que el hombre posee por el simple hecho de ser hombre. Es lo que habíamos aprendido. Excelente. Kimberly Elizabeth Zunú. Buenas tardes, licenciada. Disculpe si no tengo la cámara encendida, pero si la enciendo se empieza a entrecortar. Pero aquí estoy poniendo atención. Yo tengo entendida que la corriente justnaturalista es una teoría del derecho que consiste que existen leyes y derechos inherentes a la naturaleza humana, es decir, que son universales. Excelente, muy bien. A ver, Fabiola, Cristal Michelle. Justnaturalista. Licenciada, la corriente. Porque me va a ampliar. Sí. Licenciada, vínculo esta corriente es la que indica que los seres humanos poseen sus derechos solo por el hecho de ser humanos. Sí, ahí está. Alma Lorena. Yo diría que el justnaturalista es el vínculo que posee la naturaleza propia del ser humano, racionalista, porque está basado en las concepciones filosóficas de los racionalistas hace los siglos X, XVIII. Bueno, a ver, Ruth Lima, ampliemos. Sí, estaba viendo que dice que esa corriente no son derechos que son indivisibles. Ajá. Sí, entonces, y se creó desde el principio porque como dijo la compañera, ¿verdad?
son derechos naturales del hombre y fue una de las primeras corrientes que se establecieron. Ajá, muy bien. Claro que sí, Ruth Lima. Wendy. A ver, Wendy, amplíeme. Wendy Lima. Wendy Lima. Bueno, entonces vamos a tener entendido, miren pues. A ver, Kimberly Elizabeth, amplíeme. También son anteriores y superiores a las leyes creadas por el hombre, es decir, el derecho positivo. Muy bien. A ver, bajemos la mano Ruth y Henry, por favor. Vamos, pues, entonces tengamos entendido. Miren, pues. Dice que la corriente jus naturalista, para esta corriente los derechos humanos nacieron con la humanidad misma. ¿Sí? Porque están contenidos en la dignidad de todo hombre y toda mujer. Esto es lo que dice esta corriente, que usted por el hecho de ser humano, usted tiene un derecho jus naturalista. El hecho de haber nacido, usted tiene su derecho jus naturalista. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. Miren, esta me encanta y fue la que más mencionamos. A ver. Vamos a buscar a ver, alguno que no haya participado. Por favor, levánteme la mano. ¿Quiénes no han participado? Bueno, vamos pues. Solo continuamos. Entonces, miren, pues, vamos ahora con esto. ¿Se acuerdan? Una de las corrientes, y era la corriente histórica. ¿Se acuerdan que analizamos la corriente histórica? Adrien María Peña Castillo. Diana Suseli Camey. Mande, licenciada. María García. A Cook. Bájale puntos a los que no. Licenciada, perdone. Emina Yeli. Licenciada, ¿me escucha? Sí, vaya bajándoles puntos. Es que estamos teniendo el que no problemas conteste, con su quíteles conexión. Puntos, porque no está en clase. Muy bien, Estamos teniendo regresando. problemas con su conexión y no se escucha bien. No sé si usted nos escucha a nosotros. Licenciada, ¿me escucha? Bueno, vamos a aclarar eso. Vamos a afirmar, miren, pues nos quedamos con la corriente histórica. Cerramos. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se le escucha, pero está entrecortado. Sí, licenciada, por momentos sí se corta bastante la señal y no sé si usted nos escucha. Entrecortado se escucha, licenciada.
¿Sí me escuchan? A usted sí la escuchamos, licenciada. ¿Me pero- escuchan? Ah, ya regresó la licenciada. ¿Ya me escuchan, compañeros? Es que se la traba. Sí, debe ser la señal, fíjense usted. Bueno, disculpen. Dice que si pueden enviar nuevamente el link de asistencia, mándenles el link de asistencia. Bueno, entonces, finalizamos con esta corriente que afirma que en cada momento de la historia la dignidad necesita determinar. Cuando hablamos de las condiciones humanas van cambiando, hablamos de la corriente histórica. Ustedes se recuerdan que cada derecho humano tiene nuevas necesidades y va evolucionando. Entonces, con ello terminamos. Por favor, ¿me escuchan? Se le corta, se escucha muy cortado. ¿No me escuchan? Se escucha muy cortado, licenciada. Ay, qué triste. Bueno, ya finalizada la clase, pero el día de mañana el examen, por favor. Ya les digo Gracias, dónde va, Lisa. dónde va a ser. Feliz tarde, Gracias, licenciada. William Rodolfo. Los veo mañana. Feliz tarde, Por favor, ahí licenciada. estudiar. Gracias, Lisa, por el refuerzo. ¿verdad? Gracias, licenciada, gracias por razón.